me permiten hacer una oración, hermanos, y después toman su lugar, ¿verdad? Ok. Gálatas 5:16. Vamos a esperar que la mayoría lo pueda tener, hermanos, para poder darle lectura todos juntos, hermanos, y poder comenzar, ¿verdad? Para poder entender sobre lo que vamos a estar hablando en esta mañana todavía. Ok. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, con la cita bíblica, por favor. Con la cita bíblica dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, quiero hablar en esta hora este mensaje bajo el título, hermanos, la necesidad de andar en el Espíritu. Es necesario, hermanos. No debería de ser como una opción, hermanos. No debería de ser algo algo como de que pudiéramos alguna obligación, ¿verdad? Algo que cuando me conviene lo hago. No, debería de ser una necesidad, hermanos, en nuestra vida, el andar en el Espíritu. Entonces, hermanos, bajo este título, hermanos, vamos a orar y después toman su lugar. Bendito Dios que moras en todo lugar, damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das de estar en tu casa, Señor, de oración. Gracias, bendito Dios, porque nos has permitido tener vida, y gracias porque nos das este privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra y poder considerar durante un tiempo, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hable a nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos guíe a toda verdad bíblica. Señor, que nos ayudes a nosotros a poder tener oídos atentos y un corazón dispuesto, Señor, para recibir tu palabra con gozo. Dios, yo no tengo nada que tratar con tu iglesia, Señor. Tú tienes mucho que tratar con nosotros. Por favor, háblanos en esta hora. Quita toda distracción. Ayúdame a mí, Señor, a hablar con mucha sencillez, con mucha humildad, pero también, Señor, con toda la autoridad del cielo, Señor, ya que es tu palabra lo que será predicada, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Te lo pedimos y damos gracias. Amén. Tome su lugar, por favor. La necesidad, hermanos, de andar en el Espíritu. Los cristianos, hermanos, debemos comprender que andar en el Espíritu es una necesidad que debemos considerar siempre, hermanos. Es una necesidad que debemos considerar siempre. No solamente cuando estamos en la iglesia, hermanos. Hay cristianos de domingos, amén. Hay cristianos, hermanos, que en la iglesia, ¿verdad? Somos o nos comportamos como cristianos, pero ¿qué hay en el trabajo, hermanos? No nos vayamos tan lejos. ¿Cómo somos en el hogar, hermanos? ¿Verdad? A veces es muy fácil ser cristiano en medio de cristianos. Vestir como cristianos, hablar como cristianos, comportarnos como cristianos y saludar como un cristiano, pero ¿qué cuando no estamos en la iglesia? ¿Qué cuando no estamos con otros creyentes? Hermanos, es necesario andar en el Espíritu siempre, hermanos. Ahora, a diferencia de los inconversos, hermanos, ellos, por más de que uno les pudiera dar un consejo, hey, sé guiado por el Espíritu Santo, anda en el Espíritu, vive en el Espíritu, ellos no pueden, hermanos, porque no tienen al Espíritu Santo. Pero usted y yo, hermanos, hemos sido capacitados, hemos sido sellados, dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. Y esa es la razón, hermanos, que a diferencia de que ellos no pueden, nosotros sí. Y esa es una ventaja, hermanos. La razón o la cuestión aquí, hermanos, es que muchos creyentes no hemos entendido, hermanos, que es una necesidad andar en el Espíritu. Por eso, hermanos, muchos creyentes ignoramos incluso al Espíritu Santo de Dios. Porque sí, ¿verdad? Le pedimos a Dios
Ahora no me malentiendan, no estoy diciendo que nos inclinemos más por el Dios es un Dios trino, hermanos, y bendita Trinidad, hermanos, que es nuestro Dios. Y hermanos, qué bendición que le oramos a Dios y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Pero hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros en todo lugar. Ahí, hermanos, en el comedor, ¿verdad? A veces donde uno dice, ¿qué es este platillo? Bueno, yo no sé si usted lo ha dicho, ¿verdad? Está fría mi comida. Yo no sé, hermano, pero ahí está el Espíritu Santo. Ahí cuando usted está cambiándole al control, ¿verdad? En la televisión, ahí está el Espíritu Santo con usted. Ahí en el trabajo está el Espíritu Santo. Ahí en la escuela, joven señorita, ahí está el Espíritu Santo. La cosa, hermanos, es que usted sabía que el Espíritu Santo es la persona de Dios, hermanos, más ignorada por el cristiano, hermanos. Ojalá y no seamos de esa estadística, hermanos. Pero a lo que vamos, hermanos, es que es necesario andar en el Espíritu. El apóstol Pablo dice, digo pues. Y estas primeras palabras, hermanos, digo pues, hacen una alarma, hermanos, de prestar atención a lo siguiente que va a decir. Digo pues. O cuando alguien nos dice, ¿verdad? Quiero decirles. Y uno se queda, ¿verdad? En ocasiones como, ¿qué va a decir, verdad? Y está esperando uno, ¿qué es lo que va a decir? Y hermanos, el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, no es cosa fácil. Amén, hermanos. Andar en el Espíritu requiere un tremendo esfuerzo, hermanos, por los cristianos. Andar en el Espíritu, hermanos, requiere de abstinencia de algunas cosas, hermanos. De abstenernos de hacer algunas cosas que a nuestra carne le gustan. Entonces, hermanos, andar en el Espíritu, hermanos, requiere un tremendo esfuerzo. Se requiere, hermanos, de valentía, de compromiso, de valor, hermanos, para decir, si antes yo decía esto, ya no. Si antes, ¿verdad?, me gustaba ir a aquellos lugares, pues ya no. Si antes tenía un mal carácter, yo me tengo que dejar moldear por Dios y que el Espíritu Santo me transforme. Y esto, hermanos, requiere un tremendo esfuerzo. Por eso yo le digo, no es cosa fácil andar en el Espíritu, pero es una necesidad, hermanos. Ahora, la espiritualidad, hermanos, es frágil. El hecho, hermanos, de hablar de una persona espiritual que requiere un tremendo esfuerzo para ser una persona espiritual, también la espiritualidad es algo frágil. Yo leía un libro, hermanos, donde me topé con esta frase y me impactó mucho, hermanos. La espiritualidad o la fragilidad de la espiritualidad. Por ejemplo, hermanos, cuando uno quiere construir un buen testimonio y quiere ser ejemplo a otras personas, hermanos, uno cambia la manera de ser, cambia la manera de hablar, cambia la manera de vestir, cambia y empieza, hermanos, a transformar, a hacer un cambio, hermanos, de tal manera que se tarda en construir, hermanos, un buen ejemplo, un buen testimonio. ¿Sí, hermanos? Se tarda uno, hermanos, porque a veces no nos cree la gente, ¿verdad? A veces no nos cree ni nuestra misma esposa, el esposo no nos cree, ¿verdad? ¿A poco sí vas a cambiar? ¿A poco sí va? Órale. Y a veces, ojalá y no sea así, ¿verdad? Aquí, pero a veces la misma familia desanima a uno, ¿verdad? Pero hermanos, es que uno tiene que, para mostrar espiritualidad, bueno, se va a tardar, ganar la confianza. Y que empieza, que va en serio, ¿verdad? La cosa. Y hermanos, empieza a construir una vida espiritual. Empieza a leer la Biblia, empieza a orar, y empieza a cambiar la cosa, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? Una mala palabra derriba todo lo que venía construyendo. Una mala reacción, hermanos, destruye todo. Porque no me va a dejar mentir usted, querido hermano, hermana. Uno puede hacer 1000 cosas buenas, pero después de hacer una mala, es más recordado por la mala que por las buenas. Así pasa, hermanos. Por eso es que la espiritualidad es muy frágil. La espiritualidad, hermanos, tiene que ser tomada
con compromiso, con seriedad, hermanos. Pero algunos pudiéramos decir, entonces, hermano, me está diciendo que lo que usted va a predicar o lo que está predicando es algo muy difícil. Sí, pero es posible con la ayuda de Dios. Porque la espiritualidad, hermanos, es algo que necesita el creyente. No se puede vivir el cristianismo, hermanos, sin el Espíritu Santo. No podemos, hermanos, vivir un cristianismo sin tomar en cuenta el Espíritu Santo de Dios, hermanos. La necesidad de andar en el Espíritu. El apóstol Pablo, dijimos, él mismo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu, hermanos? Es considerar a Dios en nuestra vida diaria. Es, hermanos, tomar en cuenta el Espíritu Santo de Dios aún en mi carácter. Es considerar, hermanos, que Él está conmigo en donde quiera que voy. Es tomar en cuenta el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es esa necesidad, hermanos, de Dios en nuestra vida. A propósito, hermanos, andar en el Espíritu no es leer la Biblia. Qué bueno es leer la Biblia, hermanos. Honremos a Dios, hermanos, porque nos dejó la palabra profética más segura, hermanos. Su bendita palabra, hermanos. Y ame su Biblia. Y cuide su Biblia, ¿verdad? Y hermanos, andar en el Espíritu no es leer la Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia y se empapa de conocimientos. Mire, yo conozco a varias personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero ¿sabe qué? No practican nada de la Biblia. Y yo creo que se cumple donde la Biblia dice mucho conocimiento envanece. Y es que la cosa, hermanos, es que cuando uno sabe mucho pero no practica nada, sí, hermanos, tiene inteligencia pero no sabiduría. Y hermanos, cuando uno anda en el Espíritu es necesario leer la Biblia pero obedecerla, hermanos. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de las personas que eran llenas del Espíritu Santo, inmediatamente se veía a esas personas obedeciendo a Dios, hermanos. Predicando el evangelio, ¿verdad? Testificando, siendo un testimonio. Y hermanos, es que cuando uno anda en el Espíritu, obedece a Dios, hermanos. Entonces, andar en el Espíritu es leer la Biblia y llenarme de conocimiento. No, hermanos. Andar en el Espíritu es obedecer la palabra de Dios, hermanos. Lea su Biblia, pero practíquela, hermanos. Léala con un propósito. Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, ayúdame a practicar tu palabra. Es bueno leer la Biblia, es bueno meditar la Biblia, es bueno memorizar la Biblia, pero es mucho mejor, hermanos, practicarla, hermanos, obedecerla. Y aún mejor, hermanos, compartirla con otros. Andar en el Espíritu, hermanos, no es orar a Dios por mis necesidades. Pero qué bendición es que cuando necesitamos de Dios, hermanos, Él está ahí para escucharnos. Y no solamente Dios puede suplir nuestra necesidad, hermanos, pero Dios quiere ayudar a sus hijos, hermanos. Quiere suplir la necesidad para sus hijos. Entonces, hermanos, andar en el Espíritu, dije, no es orar a Dios por mis necesidades. No me malentienda. Cuando usted tenga alguna necesidad, vaya a Dios. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, hermanos. Pero no es orar por mis necesidades, no es andar en el Espíritu. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oramos, hermanos? Y no le estoy hablando de algunos 5 minutos o esa oración por los alimentos, ¿verdad, hermanos? Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Cristo. Amén. Y ya. No. Qué bueno. Ojalá y no haya nadie aquí que se le pase a orar por los alimentos. Dele gracias a Dios por los alimentos. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted tomó tiempo para orar? Algunos 20, 30, 40 minutos, una hora. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted, verdad, derramó lágrimas con Dios? Porque a veces, verdad, estamos viendo una historia ahí en las redes sociales muy conmovedora y lloramos. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos con Dios, hermanos?
¿Cuándo fue la última vez que nos desvelamos con Dios? Pues ayer me quedé viendo Netflix, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se desveló con Dios? Que madrugó con Dios. ¿Recuerda aquella noche donde usted no podía dormir y ahí estaba dando vueltas? Es que Dios quería tener comunión con usted. Y usted decía, ¿verdad? Es que necesito comer o no sé, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cuándo fue la última vez que oramos? Es que hermanos, andar en el Espíritu no es orar a Dios cuando necesito. O andar en el Espíritu es orar a Dios y deleitarme, hermanos, en su presencia. Hermanos, poder disfrutar, hermanos, de una comunión con Dios. Y poder disfrutar, hermanos, el estar cerca del corazón de Dios, hermanos. Y eso no es otra cosa más que derramar nuestro espíritu, hermanos, delante de su presencia. Es que Dios, hermanos, está solamente a la distancia de una oración. La cosa, hermanos, es que oramos cuando ocupamos. Entonces, andar en el Espíritu, hermanos, no es orar por mis necesidades, que qué bueno es orar a Dios por nuestras necesidades, pero es deleitarnos en su presencia y tener una vida de oración. A propósito, todo cristiano, jóvenes, hermanos, hermanas, ¿verdad? Adultos, todo cristiano, hermanos, debería de tener vida de oración. Si usted no tiene vida de oración, Dios, hermanos, nos da la oportunidad de hoy en adelante, hermanos, poder tener una vida de oración. Pero andar en el Espíritu tampoco es ir a la iglesia a sentarme, hermanos. Qué bueno si usted viene a la iglesia y se sienta y escucha y medita. Qué bueno. Pero eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, es poder ir a la iglesia, es poder colaborar con mi iglesia, es poder servir en mi iglesia, es poder ser una bendición en mi iglesia, es poder ser parte del cuerpo de Cristo, hermanos, y poder, hermanos, disfrutar del lugar, hermanos, donde Dios me ha puesto. Si es que si usted está en este lugar, si Dios le ha puesto en este lugar, por favor no se vaya, ¿verdad? Hay mucha gente que va de pasada en las iglesias, hermanos. Andar en el Espíritu, hermanos, es permanecer y echar raíz en la iglesia donde Dios me ha puesto. Ahora, si usted está de visita el día de hoy, ¿verdad? En esta iglesia, le felicito, qué bendición, ¿verdad? Que está aquí. Pero y quizás no es el hecho de venir a sentarse solamente, ¿verdad? Pero es escuchar palabra de Dios, es disfrutar, hermanos, del programa de la iglesia. Hermanos, hay gente allá en México, yo acá en Estados Unidos, a todos los veo cantando, ¿verdad? A todos los veo disfrutando, hermanos. Pero en México, hermanos, uno está cantando a veces ahí en la iglesia, hermanos. Y luego de repente me ha tocado dirigir a veces, ¿verdad? Todas las promesas del Señor. Y hay unos que pareciera, hermanos, que ni conocen las promesas del Señor. Y ahí están mal encarados, ¿verdad? Y estamos cantando bien contentos, hermanos. Y otros así medio mal encarados. No disfrutan del programa, hermanos. Así es que venga a la iglesia, disfrute, hermanos, de la iglesia. Andar en el Espíritu es colaborar con mi iglesia, hermanos. No solamente sea uno más en la iglesia, sea parte de la iglesia, hermanos. Ahora, lamentablemente, hermanos, el Espíritu Santo es muy ignorado por los cristianos hoy en día. Así que la manera más efectiva, hermanos, de andar en el Espíritu es tomar en cuenta al Espíritu Santo de Dios y vivir con Él y para Él. Hermano, es que yo antes servía, hermanos, hermanas, aún, ¿verdad? Las personas adultas. No viva del pasado. Y si vamos a vivir del pasado, hermanos, que sea para ser mejores. Es que antes yo tenía fuerza. Bueno, ahora tiene la sabiduría y ore a Dios. Y aconseje. Y su vida puede ser muy útil todavía. Pero hermanos, no podemos quedarnos sin hacer nada, hermanos. Andar en el Espíritu es estar activos, hermanos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es que yo no hago nada malo. ¿Hace algo bueno? ¿Considera al Espíritu Santo de Dios? Así es que, mis hermanos, bueno, pastor, entonces ya más o menos sé lo que es andar en el Espíritu, lo que no es andar en el Espíritu. Es necesario, hermanos, andar en el Espíritu
¿por qué razón, hermanos? Voy a mencionar 3 razones. ¿Por qué es necesario andar en el Espíritu? ¿Por qué es una necesidad andar en el Espíritu? 3 razones, hermanos, y estaré finalizando. Preste atención, hermanos, a lo que Dios quiere tratar con nosotros. Mire, en primer lugar, ¿por qué es una necesidad andar en el Espíritu, hermanos? Primera razón, para no vivir en la carne, hermanos. Porque es una necesidad andar en el Espíritu para no vivir en la carne. Versículo 16 dice: andad, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, hermanos. Los cristianos, hermanos, tenemos una lucha constante. Amén, hermanos. El mismo apóstol Pablo dijo: a veces lo que no quiero hacer, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, a veces eso termino haciendo, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque había una lucha constante, hermanos. Ojalá, hermanos, y siga esa lucha. Porque hay cristianos, hermanos, que ya no quieren luchar. No, es que no tengo ganas. Pero va a haber una conferencia, ¿verdad? Y es una oportunidad para que Dios use mi vida. Dios use, ¿verdad?, mi familia. Y hermanos, no, es que ¿para qué otra conferencia? Y hermanos, ya no queremos luchar contra nuestra carne. Y la carne dice: ¿para qué? Y el Espíritu Santo dice: hey, es una oportunidad, levántate, haz algo. Y hermanos, hay una lucha constante, hermanos. Una lucha constante, hermanos. ¿Por qué es necesario andar en el Espíritu? Para no vivir en la carne, hermanos. La carne quiere satisfacer, hermanos, los deseos pecaminosos. Y si algo, hermanos, nos va a ayudar a evitar la carne, es vivir en el Espíritu. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Lo que quisierais. Entonces, hermanos, la carne a veces quiere hacer el pecado, hermanos. A veces, ¿verdad?, la carne nos dice: quédate acostado 5 minutos más. Haz otra cosa, ¿verdad? No vayas a la iglesia. Y ahí está nuestra carne. Y el Espíritu Santo, hermanos, a la verdad está dispuesto. Y la carne es débil, hermanos. Pero el Espíritu Santo está dispuesto y quiere más, y quiere escuchar palabra, y quiere alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, hermanos, es una necesidad andar en el Espíritu, hermanos, para no vivir en la carne. Hay muchos cristianos, hermanos, que viven en la carne. No, de otra manera no son salvos, ¿verdad? Y yo no sé si son salvos o no, pero hay cristianos, hermanos, que viven en la carne, hermanos. Cuando se anda, hermanos, carnalmente, se nota, hermanos. Mira, hermanos, uno se puede dar cuenta cuando alguien anda en la carne. Mire, hermano, su reacción se palpa, hermanos, que no anda en el Espíritu. Su manera de contestar. Escúcheme bien, la manera a veces de saludar, hermanos, dice mucho. Y la Biblia es clara cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, se ve cuando alguien anda en la carne, hermanos. Mire lo que dice versículo 19. Más específico aún, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios, hermanos. Hermanos, es decir, aquel que practica, hermanos, y no se arrepiente, ¿verdad? Hermanos, es necesario andar en el Espíritu para no vivir en la carne. Es necesario vivir en el Espíritu, hermanos, para poder vencer la carne. Ahorita la hermana cantaba, ¿verdad? Y decía: en Cristo somos más que vencedores. Pero, hermanos, es necesario andar en el Espíritu, hermanos. Así es que, bueno, hermanos, ¿por qué razón es una necesidad andar en el Espíritu? Para no vivir en la carne. Y que Dios nos ayude, hermanos,
a no ser carnales, a poder ser espirituales. Número 2, hermanos, ¿por qué es una necesidad andar en el Espíritu? Bueno, número 2, hermanos, dice ahí Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Mire, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es, primero, estad firmes. Y luego en el versículo 5 dice, nosotros si de alguna manera vamos a estar firmes, es aguardando el Espíritu Santo, al Espíritu. Y luego versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y luego mire lo que dice versículo 7, vosotros corríais bien. Tiempo futuro, perdón, tiempo pasado, ¿verdad? Dice, vosotros, tiempo atrás, corríais bien. Y luego les hace una pregunta, ¿quién os estorbó? Hermanos, más adelante, hermanos, si usted se fija, hermanos, ahí es el versículo 16 donde el apóstol Pablo les dice, hey, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Bueno, mire, el apóstol Pablo le decía, ¿quién os estorbó? Hermanos, y podemos, lo primero que hace uno, hermanos, es echar culpas, ¿sí o no, hermanos? No, pues es que el diablo es diablo. No, es que el diablo me puso una trampa. Es que el diablo, hermanos, el diablo a veces ni en cuenta con nosotros. No, sí anda como león rugiente, ¿verdad? Dice la Biblia. Pero, hermano, a veces es nuestra carne. Por eso les dice, hey, digo pues, andad en el Espíritu. Hermanos, ¿por qué es necesario andar en el Espíritu? Número 2, para permanecer firmes. Para permanecer firmes, hermanos. Dios, hermanos, nos ha capacitado a través de su Santo Espíritu, hermanos, para permanecer firmes. La firmeza, hermanos, nos habla de crecimiento, de madurez, de convicción, hermanos. Y si algo nos va a ayudar a no caer, hermanos, es andar en el Espíritu. Mucha gente se desanima, hermanos, por las circunstancias. Pasó cuando nosotros íbamos empezando, hermanos, allá, la iglesia en Salinas Victoria. Empezamos, hermanos, a tener cultos y empezaba a venir la gente, hermanos. Ahí no había nada, hermanos. Había una señora que una hermana que antes vivía en esa colonia, hermanos, la invitó, ¿verdad? En una ocasión a una reunión familiar, y oraron y dijo, oye, eso está bueno de lo de la oración, ¿verdad? ¿Y por qué alguien no viene y nos da una clase? Una señora, hermanos, una dama se interesó. Fuimos, hicimos un culto de oración, hermanos. Y luego de repente, ¿verdad? Empezamos frecuentemente a ir a hacer cultos de oración en su casa, cultos de hogar. Después, hermanos, vimos que 2, 3 niños se acercaron, eran sus nietecitos. Bueno, vamos a hacer algún club de niños, ¿verdad? Una escuelita ahí de niños, una clase, unos cantos. Y hermanos, empezó así la iglesia en aquel lugar, hermanos. De la nada Dios hace algo, hermanos. Y esto es obra de Dios, hermanos. Pero estando ahí, hermanos, llegó un evangelista, un amigo, hermanos, y nos decía, hey, ¿a poco no quisieras que tu iglesia creciera así rápido? Y hermanos, pues se veía muy bonito este asunto, ¿verdad? ¿Y cómo le podemos hacer? Bueno, junta unas 15 despensas, mandados, ¿verdad? Unas bolsitas ahí, y mete arroz, frijol, papel de baño, mete jabón, ¿verdad? Y luego vamos a regalar a la gente, vamos a ir a aquel sector y yo dije, bueno, pues está bien. El día de hoy vamos a darle a la gente, ¿verdad? Y quizás sea un gancho para atraer a la gente. Yo nunca había hecho esto, hermanos. Hermanos, pues fuimos. Y por esta razón es que yo no habíamos usado ese método. Pero, hermanos, eso fue un sábado. El domingo, hermano, el sábado anduvimos visitando y invitando gente. Y vamos. Y hermanos, para nuestra sorpresa, en vez de 5, teníamos como unas 40 personas. Y la cosa, hermanos, es que empezamos a dar ahí las despensas. Y hermanos, dirían en Colombia, ¿verdad? Estaba bien chévere. No dicen así, ¿sí?
chévere. Hermanos, uno se sentía bien contento, bien animado, hermanos, por la circunstancia que estábamos viviendo. Hermanos, llegamos a la casa, ahí en la familia, hermanos, hay muchos que están en la obra, pastores y hermanos, llegué ahí y me dijeron, ¿y cómo te va allá en la iglesia en Salinas? Y le dije, de maravilla. El día de hoy, especialmente, tuvimos mucha gente y no, todo estaba. Y un pastor de la familia me dice, tú gózate en tu salvación. Y yo decía, este tío es pastor y qué amargado está. ¿Por qué me diría esto? ¿Por qué me dijo, tú gózate en tu salvación? Olvídate de eso. Yo decía, híjole. Bueno, así quedó, hermanos. Llega el otro domingo. Y para nuestra sorpresa eran las 9:55 y no había llegado nadie. Bueno, mi esposa ya estaba ahí con la guitarra. Yo toco guitarra, hermanos, pero ella toca mejor, por eso le di chance ahorita que ella tocara, ¿verdad? No, ella toca mejor la guitarra y ahí estábamos ella y yo, esperando, hermanos, y ella estaba embarazada y bueno, entonces éramos 3. Y hermanos, no llegaba nadie. Y me acordé de esas palabras, ¿verdad? De aquel pastor amargado que quizás no era amargura, era sabiduría. Y hermanos, en eso va entrando una hermana, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues aquí hay 2, 3 personas, pues les voy a predicar, ¿verdad? Y gloria a Dios, hermanos, tuvimos un culto y hermanos, de ahí empezamos, ¿verdad? Otra vez y yo dije, esto de las despensas a veces funciona, pero hay veces que no. Mejor vamos a darles el evangelio, ¿verdad? Genuino. Y hermanos, ¿qué hermanos? ¿Qué hubiera pasado si uno dijera, no, aquí no va a jalar la cosa porque la semana pasada sí hubo y ahora no hay? Me desanimo, hermanos, me voy y busco otro lugar donde sí quiero. Hermanos, me acordé de esas, gózate en tu salvación. Bueno, yo soy salvo y quiero seguir compartiendo la salvación. Pero no fue nadie a la iglesia. Tú sigue compartiendo del evangelio. Y hermanos, no nos gozamos por las circunstancias. Ahora, porque el gozo, hermanos, proviene del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Así es que, hermanos, uno no se debe de guiar, ¿verdad? A veces la cosa va a estar acá. A veces todo va a estar muy bien. Pero ¿qué cuando las cosas no van bien, hermanos? Mire, hace poquito fui a visitar a mi abuelo. Él tuvo una caída, se abrió, hermanos, tiene 85 años. Antonio Aguilar se llama él. Y no es el cantante, ¿verdad? Pues es papá del pastor Antonio Aguilar, que está acá en Texas. No sé si usted le conocen, ¿verdad? Bueno, él es mi tío, mi abuelo, el papá de él, hermanos. Cayó, ¿verdad? Y se abrió, tuvo 2 heridas acá en su cabeza. Lo internaron, hermanos. Y yo cuando llegué a visitarlo al hospital, yo dije, yo no sé cómo voy a ver a mi abuelo, 85 años, quizás ya acurrucado ahí en la cama, ¿verdad? Triste. Hermanos, para mi sorpresa, llego. Yo dije, ¿qué le voy a decir al abuelo? Allá en México, ¿qué le voy a decir al viejón, verdad? Y yo estaba ahí y llego, hermanos, sentado, leyendo su Biblia y compartiéndole del evangelio al otro de la camilla, hermanos. Hermanos, de esa visita, hermanos, salí más animado yo que él. Pero eso no lo hace cualquiera, lo hace alguien que anda en el Espíritu, hermanos. La circunstancia, ¿verdad? No importa a veces la cosa va a ir bien, a veces no va a ir muy bien, a veces va a haber salud, a veces no va a haber salud, pero el andar en el Espíritu, hermanos, me va a mantener firme en cualquier circunstancia, hermanos. Hermanos, a veces los problemas van a venir, las dificultades se van a presentar, hermanos, los obstáculos y que cuando viene esa adversidad, hermanos, a nuestra vida. Hermanos, si algo nos va a ayudar a estar de pie, a seguir adelante, a dar pasos de fe, hermanos, es andar en el Espíritu, hermanos. Entonces, hermanos, es una necesidad andar en el Espíritu.
¿Usted se acuerda de hermanos que antes venían, hermanos? Y el día de hoy ya no están. No permanecieron firmes, hermanos. Y muy probablemente no consideraron, hermanos, que andar en el Espíritu era una necesidad, hermanos. Pero, hermanos, si algo nos va a ayudar a no caer es andar en el Espíritu. Si decimos, hermanos, que tenemos a Dios, vivamos con Dios. Mire lo que dice versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, si tenemos al Espíritu Santo de Dios, hermanos, en nuestra vida, aprovechemos esa bendición, hermanos. Disfrutemos de ese privilegio, hermanos, que tenemos los hijos de Dios. Y permanezcamos firmes, hermanos. Así es que no se vaya de su iglesia. No desista, siga luchando, siga adelante. Y esto lo vamos a lograr hacer con el Espíritu Santo, o andando en el Espíritu. Y número 3, hermanos, y con esto termino. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois carnales. Dice así, hermanos. Dice, vosotros que sois espirituales, hermanos. Hace referencia a los que andan en el Espíritu. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, en el versículo 1 está hablando de la restauración, pero versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, hermano. ¿Por qué es una necesidad andar en el Espíritu? Dijimos, número 1, para no vivir en la carne. Número 2, hermanos, para permanecer firmes, hermanos. Y número 3, para hacer la obra de Dios, hermanos. Hermano, yo no estoy interesado en hacer la obra de Dios. Escúcheme bien, hermano, hermana, jóvenes. Ya somos parte de la obra de Dios. Dios empezó una gran obra, hermanos. Y el día que nosotros fuimos salvos, somos parte de la obra de Dios. Y Dios quiere seguir cambiando nuestra forma de ser. Y Dios quiere seguir haciendo una gran obra en nuestra vida. A propósito, nadie fue salvo sin algún propósito, hermanos. Todos hemos sido salvos con propósito. Y Dios quiere hacer la obra. Y Dios va a hacer su obra. Pero para hacer la obra, hermanos, es necesario andar en el Espíritu. El apóstol Pablo menciona aquí, no cualquiera puede ayudar en este asunto de la restauración. Si alguien ha sido sorprendido en alguna falta, dice, los que son espirituales, los que andan en el Espíritu, ayúdenle. Ayúdenle, no cualquiera, hermanos, no los que andan por ahí, ¿verdad? Tibios, como que quieren, no, los que andan en el Espíritu, ellos hagan la obra de Dios. Hermanos, es que a veces queremos ayudar a otros en la oración y ni siquiera oramos por nosotros, hermanos. Es que queremos ayudar a otro en lo espiritual, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cómo anda nuestra vida espiritual? Para hacer la obra de Dios, hermanos, es necesario andar en el Espíritu. De otra manera, hermanos, vamos a estar obstaculizando, hermanos, la obra de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, aclara que no cualquiera puede ayudar en este asunto de restaurar y mucho menos de ayudar en lo espiritual si andamos en la carne. Así, hermanos, en la obra de Dios servir es un privilegio, hermanos. A colaborar es un privilegio. Si usted va a cantar, cante en el Espíritu. Si usted va a tocar algún instrumento, hágalo en el Espíritu. Si usted va a ayudar con los niños, hágalo en el Espíritu. Si usted va a hacer el aseo aquí en la limpieza, hermanos, hágalo en el Espíritu. Si usted va a traer algún platillo, hágalo en el Espíritu. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, cuando usted vaya a dar, ahora van a tener la conferencia de misiones, hermanos, en septiembre. Si usted va a dar, délo para el Señor. Hermanos, para hacer la obra de Dios. Mire, nosotros no podemos engañar a Dios. Dios conoce el corazón. Mire lo que dice versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, es decir, de colaborar en la obra de Dios, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mis hermanos, Dios no puede ser burlado, hermanos. A Dios no le podemos engañar. Que Dios nos ayude a vivir en el Espíritu para poder cooperar y servir en su obra. Nadie deberíamos de estar trabajando en la obra de Dios si no es en el Espíritu. Hermanos, que Dios nos ayude a entender que es una necesidad andar en el Espíritu. Por estas tres razones, por lo menos. Para no vivir en la carne, para permanecer firmes y para hacer la obra de Dios. Bendito Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor.